Aleluya. El Señor bendiga a su pueblo, a su iglesia, a todas las personas, amigos y amigas que nos oyen y nos ven. Sean pues bienvenidos en esta hora. Vamos a dar inicio en este momento a un mensaje de la palabra del Señor, a una enseñanza más que todo. Hoy va a ser más una enseñanza. Vamos a poner atención a algunos aspectos. Tal vez vamos a contradecir algunas áreas de enseñanza que están dentro del ambiente de las iglesias. Pero tal vez no se incomode, sino que por favor le pido que pongamos atención. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es no llevar un criterio propio. No lo hacemos de esa manera, enseñar la palabra, ese punto, sino que lo que hacemos es enseñar la palabra verificándola dentro de sí misma. Le digo, interpretándola de esa forma. Así que vamos a tomarla en el nombre del Señor. Vamos a orar previamente. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor amado, para darte gracias por esta hora y te pedimos misericordia por todas las personas que nos oyen y nos ven, Señor amado, amigos y amigas, Padre eterno, que también se interesan en tu palabra. Obra en sus corazones y tócales en sus almas, Señor de la gloria, para que puedan venir y comprender tu palabra y puedan, Señor, asimilarla y podamos retenerla todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el pueblo que nos ve y nos oye. Amén. Amén. Bueno, tenemos como tema bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, para poder entender la parte importante de lo que es el bautismo en la vida de la persona, también vamos a tener que hablar en relación a lo que el Cordero hizo, lo que el Cristo de la gloria hizo en esta tierra. Y para eso vamos a abrir la palabra, Romanos capítulo número 10 y versículo número 4. Dice la palabra: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Yo quiero que vea este punto importante. Acá vamos, solo dele vuelta a su hoja en la palabra, si está viéndolo. Si no, si tiene un libro, una Biblia electrónica, pues ahí también está cerca. Capítulo 8 de Romanos y versículo número 3. Dice de esta manera: la ley de Moisés no podía salvar, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Nuestra naturaleza es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Mire, ahora, vamos otra vez al 10.3, en el 4, donde comenzamos. Y dice, en la segunda parte: como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos del Señor. Ahora, vemos qué es lo que estamos creyendo. ¿Qué es lo que estamos creyendo en Él? Estamos recibiendo al Cordero, pero ¿qué es lo que Él ha hecho? Él está realizando un sacrificio por los pecados. Eso es lo que dice en el versículo que tomamos, 8.3. Y dice, lo que Él hizo y en su cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora, eso en la ley nosotros no lo podíamos lograr. De hecho, nadie lo logró. Pero Cristo viene a hacerlo, y es cuando nosotros venimos ahora a hacerlo y lograrlo en Él. Pero no porque vamos a la ley, sino porque ahora lo hacemos como dice el capítulo 10.4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Oiga, allá en el capítulo 8.3 acabamos de leer las razones por las cuales no podíamos llegar a cumplirla, pero Cristo vino a hacerlo. Aparte de esto, vino y quitó el pecado porque lo vence, nos da esa finalización en cuanto al dominio del pecado sobre la humanidad. Ahora viene Él a tener esa preeminencia y nos da el derecho, pero que tengamos nosotros la oportunidad y que tenemos la oportunidad de poder creer en Él. Mire este punto.
Ahora, que estamos creyendo en el sacrificio perfecto que Él hizo, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Cuando nosotros venimos y obtenemos el perdón de pecados, dice el capítulo 8:3 que tomamos, venimos a ser justificados, perdonados. Que estamos viendo de que la causa de la maldición que existía entre Dios y nosotros como seres humanos, por lo cual estábamos separados de Él, ahora ya no existe porque su Hijo la ha quitado. Y nos ha dado esa nueva comunión con el Padre y nos ha dado esa paz con Él para que vengamos y participemos de esa gloriosa armonía restaurada nuevamente por el perdón de pecados que hemos recibido en Él y que Él hizo. Pero las personas en el mundo entero, todos, como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es para unas personas, esto es para la humanidad completa. Pero depende de quién quiere recibirle y quién no. Pero para el que le abre su corazón, la segunda parte del capítulo 10:4 de Romanos que estamos tomando, que dice, y como resultado, todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos del Señor. Eso es lo que hace el perdón de pecados. Cuando Él nos perdona, Él nos limpia y nos prepara para que podamos venir a tener comunión con el Padre y podamos venir otra vez a visualizar. Por eso dice la palabra allá en el libro de Mateo capítulo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que tienen la capacidad, que pueden, dice, voltear su rostro hacia Dios. Entonces, los que estamos en esa capacidad y en esa voluntad de poder venir y hacer lo que dice en esta segunda parte del versículo 4 del capítulo 10 de Romanos, que dice nuevamente, como resultado a todos los que creen. ¿Qué estamos creyendo? Mire este punto. A todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Estamos creyendo el mensaje. Quiere decir que para que vengamos a creer, ¿qué necesitamos? Dice ahí mismo el capítulo 10 y en su versículo 17, vea lo que dice. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, mire. Entonces, ¿qué estamos creyendo? La palabra de Dios. Y la palabra es Cristo. El sacrificio es Cristo. Él es el que hace la obra para traernos el perdón de pecados y presentarnos ante Dios justificados, perdonados. Ahora, no porque obedecemos la palabra así, porque no lo hemos podido hacer, sino porque estamos creyéndole el mensaje a Él de salvación, de perdón de pecados, y es a través de ese acceso de la fe. Por eso es que dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y nosotros entonces venimos a ser esos oidores, pero no olvidadizos, sino que de los que estamos reteniendo la palabra. Y entonces en ese caso nosotros venimos a ser convertidos en esta parte, en esa promesa que el Señor le hizo allá a Abraham. Y dice la palabra que ahora nosotros venimos a ser hijos de Abraham conforme a la fe, porque Él es el Padre de la fe. Ahora, estamos hablando toda esta parte así un poco rápidamente para poder, le digo, visualizar y entender lo que es para nosotros el Cordero, lo que es para nosotros el sacrificio. Ahora, nosotros venimos a creer en el sacrificio y declaramos la palabra creyéndola en la fe que estamos teniendo. Quiere decir que para poder nosotros tener también fe, acá dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si escuchamos entonces la palabra, que es Cristo Jesús, estamos también escuchando ese mensaje de salvación, esa restauración en cuanto al perdón de pecados, y somos preparados para entrar a una fase diferente porque estamos limpios y estamos siendo restaurados y sanados. Pero mire, veamos lo que dice el libro de Efesios. En Efesios capítulo número 1, mire lo que dice en el capítulo número 1 y en su versículo número 7, para fortalecer esta parte y para que usted y yo podamos lograr ver lo que es el sacrificio para nosotros y podamos entender que muchos allá afuera dicen, enseñan aún,
Y quiero decirle que muchos de ellos no están correctamente. Si yo le confirmo lo que allá dicen, allá afuera, que con solo creer también tenemos el Espíritu Santo, entonces yo mismo estoy en un error y transgredimos la palabra. Y no podemos, hacer tal cosa con la palabra, sino al contrario, tenemos que obedecerla. Y por eso es importante que se tiene que tener una buena interpretación. Y la buena interpretación de la palabra únicamente puede llevarse a través de las personas que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra no es explicada de una manera natural. La palabra viene a ser dada por el Espíritu de Dios para que la entendamos, para que la vivamos, para que la creamos y la mantengamos firme como un ancla, esa es la palabra, en esa esperanza que tenemos. Dice acá, Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Mire, compró nuestra libertad. Mire, relaciona este versículo con lo que dice allá en Romanos 8:3. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Cómo la compró? Dice, con la sangre de su Hijo. Y perdonó nuestros pecados. Esto es lo que hizo el Señor. Él viene, nos liberta, compra nuestra libertad de esta manera, entregando su vida, y aparte de esto, Él en su infinita bondad nos da el perdón de pecados. Eso es lo que dice Él. Cuando Él sana a aquel paralítico, no solamente lo sana, sino que le dice, para que vean que el Hijo del Hombre ha recibido en esta tierra también la potestad del Padre de llevar el perdón de pecados. Le digo a este hombre, levántate, porque estaba paralítico, tus pecados te son perdonados. Le dice primero, levántate y camina. Entonces, esa es la capacidad que hoy nosotros podemos tener a través de la palabra, que es Cristo Jesús en nosotros cuando le hemos creído, que hemos venido a ser justificados, perdonados, sanados, restaurados en nuestra comunión nuevamente delante del Padre. Ahora, después de que estamos preparados, vea este punto, cuando el Señor, hermano, elige a sus discípulos, quiero llevarlo a esta parte para que podamos llevarla en una mejor comprensión también y fortalecer esta enseñanza que estamos llevando. El Señor elige a sus discípulos, oiga, y comienza a hablarles la palabra. Comienza a hablarle la palabra, sopla sobre ellos, les da la unción del Espíritu de Dios en el mismo nivel que también existía en el Antiguo Testamento en cuanto al área profética, por ejemplo, pero les da la palabra y los prepara y los limpia. De hecho, Él así lo dice. Padre, le dice en el capítulo 17 del libro de Juan, yo le dice, los que tú me diste, yo los he preparado y los he guardado, los he sanado y los he limpiado. Eso es lo que dice acá, de todo pecado, excepto aquel, dice, que no quiso, hablando de Judas, ¿verdad? En ese caso. Pero es importante que la palabra que llegó a sus vidas los sanó, los restauró, los perdonó, y usted va a encontrar, hermano, aún cuando Él está resucitado, Él se les muestra como un Cristo resucitado. Capítulo 24, versículo 44 del libro de Lucas dice, ellos hablando cuando el Señor está presente delante de ellos, ya resucitado, ellos le dicen, ahora sí nos estás hablando con claridad. Pero dice la palabra, el Señor les quitó el velo. Ahora, vea qué interesante todo esto, hermano. Cuando aún estando como discípulos, habiendo ellos caminado con Él, Él todavía les quita esa última etapa, esa última parte importante, para que sus corazones vengan a ser liberados, sanados y restaurados. Eso es lo que hace el perdón de pecados. El perdón de pecados nos limpia, nos sana, nos restaura nuevamente, se lo declaro. Y es cuando el Padre viene a hacer obra en nuestra vida. Pero es importante que entendamos que Él prepara a sus discípulos, y cuando los prepara, hermano, Él ya resucitado, Él les declara y les dice una parte tan interesante y tan importante: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de Dios. Y es cuando vamos a encontrar, hermano, en el libro de los Hechos, vamos a ver lo que dice. Es importante, hermano, que nosotros vengamos a tener realmente
la palabra en nuestro corazón y que la podamos disfrutar, que la podamos entender, porque la palabra está para entenderse. Por eso es importante, hermano, que usted la lea, por favor, hermana y hermano, también amigo y amiga, lea la palabra para que de esa forma no venga usted a ser engañado. Así que dice la palabra, mire, capítulo número 1 del libro de los Hechos y versículo número 5, dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados. Si usted está leyendo su Biblia, ¿cómo dice? Dice con el Espíritu Santo. En unos cuantos días ustedes vendrán a ser bautizados con el Espíritu Santo. Oiga, ¿qué es lo que ellos habían recibido previamente a eso? Habían recibido el sacrificio del Cordero. Y aquí el Cordero, oiga bien, en el capítulo 1:5, ahí él ya está resucitado. Él les está hablando y se dice aquí en los versículos previos, usted puede leer en su casa, dice que se les presentó manifestándose de una manera múltiple para hacer, dice, visible y que ellos creyeran que verdaderamente Él estaba vivo. Y ahora, hermano, Él está vivo y vive en su corazón, vive en nuestro corazón, de los que le hemos recibido, porque lo hemos confesado con nuestra boca y lo hemos recibido en el corazón. Por lo tanto, ese perdón de pecados va a estar firme en la persona, va a estar determinante. Ahora nos dice la palabra: permanezcan en el perdón de pecados para que estén dentro de la justificación, y estando justificados, estando limpios del pecado, no se contaminen, sino que ahora esperen en la llenura del Espíritu de Dios, que es diferente a lo que muchos dicen, que cuando creemos recibimos también el Espíritu de Dios. Eso es una parte que de alguna manera está involucrado el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos trae a Cristo, pero ya el hecho de que vengamos, oiga bien, en pecado, estamos necesitando el perdón. Entonces va a venir a realizarse el perdón primeramente. Ahora, hay maneras en que el Espíritu Santo, no lo quiero confundir, pero en otra ocasión vamos a hablar de ese punto también, porque hay una manera también diferente en cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre esta parte, para poder dejar un poco clara esta área en nuestra vida, y que podamos caminar y podamos visualizar lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a esto que estamos hoy tocando. Es importante, hermano, que podamos ver. Ya vimos entonces lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Que dice que claramente: quédense en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que venga el bautismo sobre ustedes. Juan dice bautizaba con agua, pero en pocos días ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Todo esto, hermano, para nuestra vida. Usted podrá decirme entonces acá: hermano, pero eso es para ese tiempo, porque era el comienzo de la iglesia. Y entonces tenía que venir el Espíritu Santo pues de esa forma, y tenía que darse de esa manera. Muy bien, vayamos entonces a la palabra y veamos qué es lo que dice el libro de los Hechos. Siempre. Hechos capítulo 8, mire. Hechos capítulo número 8 y en su versículo número 14 en adelante. Por favor, yo le pido que tenga su Biblia a la mano, no solamente que me escuche, porque teniendo su Biblia en su mano, usted va a la palabra y usted mismo lo va a confirmar. Así usted aprende el no decir amén a los que le predican, sino a verificar que lo que le estamos predicando es cierto, no es un engaño. Dice en el capítulo número 8:12. Pero ahora la gente creyó en el mensaje, mire, que Felipe le presentaba. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que Felipe predicaba era el mensaje de salvación, el mensaje de salvación, que restauraban sus vidas, que recibieran el perdón de pecados. Dice, ahora la gente recibió y creyó en el mensaje que Felipe traía, la nueva noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, ellos se bautizaron. Mira este punto. Como resultado, ellos se bautizaron. Muchos hombres y mujeres. Esto es una parte importante. Recibieron el mensaje, el perdón de pecados. ¿Para qué se bautizan?
Es porque mueren y resucitan con Él. Ahora, por cuestión de tiempo, nos quedamos acá nada más en mencionárselo, pero le digo, es tan importante entender este punto, que el bautismo en agua está relacionado con lo que estamos creyendo y recibiendo en el perdón de pecado, que es el sacrificio, para que vengamos a ser justificados. Ahora, sigue. Dice la palabra en el versículo número 14. Quiero que siga. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan a aquel lugar. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Mire esta parte, por favor. Oraron por los nuevos creyentes que habían recibido el mensaje. ¿Para qué? Dice, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y dice el versículo 16. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos y sobre esos creyentes, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra acá, y ellos habían sido bautizados únicamente en el bautismo de Jesús. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de que para poder recibir el bautismo, ellos habían previamente creído el mensaje de salvación, el mensaje del perdón de pecados. Entonces, cuando ellos están preparados, aquí tenemos otra etapa, otra fase en la que podemos visualizar. No solamente cuando el Señor estaba y preparó a sus discípulos, ahora es una situación en la que está más adelante de la predicación del reino. Aquí ya están los apóstoles nada más predicando la palabra, y dice que estaban en Samaria predicando la palabra del Señor y llevando el mensaje de salvación, y las personas que estaban ahí oyendo también se bautizaron porque creyeron. Y el que estaba predicando era Felipe, uno de los diáconos. Mire. Pero cuando oyeron los apóstoles que estaban estas partes dándose, ellos entonces fueron a ministrar la obra del Espíritu Santo, para que también la recibieran. Ahora, hermano, es importante para nosotros entenderla. Yo quiero que vayamos, hermano, por favor, y vamos a ver una parte importante en nuestra vida. En Efesios capítulo 1, versículo número 12 en adelante. Y quiero que le pongan mucha atención a esta parte, porque lo que estamos viendo acá es prácticamente todo lo que ya le expliqué en relación a lo que es la parte del perdón de pecados, del sacrificio de Cristo, que es la justificación a nuestra vida, y también de esa llenura del Espíritu Santo, de lo que ya también hablamos. Pero previamente hicimos esto para poder llevarlo a esta lectura, y que ahora que vamos a tener esta lectura podamos tener una mejor comprensión. Dice 1:12 de Efesios. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. Han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Mire este punto. Han oído el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Ahora, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Cuando creyeron en Cristo y recibieron el perdón de pecados, Dios los recibe como suyos. Por lo tanto, mire lo que sigue en esta parte. Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Cuando venimos y recibimos el mensaje del Cordero, venimos a tener justificación, restauración en nuestra vida, y nuestro cuerpo, como un vaso, está preparado, está justificado, está limpio de todo pecado. Por lo tanto, ahora el Padre nos identifica como suyos, y Él viene ahora a ser morada en nosotros. Esa es una parte gloriosa, y para eso nos sirve el soplo de vida que tenemos. Porque el soplo de vida es lo que nos viene a traer esa unidad delante del Padre para tener comunión con su Espíritu. Dice ahora acá en esta parte que sigue. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió,
y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza en esta tierra, para que vengamos a alabarle y a bendecirle. Y parte de todo esto, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver, porque tenemos tantas citas de la palabra, hermano, pero vamos a encontrar que cuando dice la palabra en el capítulo número 19 también, y versículo número 5. Dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaban en otras lenguas y aún profetizaban. No puede venir, hermano, los dones del Espíritu Santo si una persona no tiene la llenura del Espíritu de Dios, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo en el que el bautismo del Espíritu Santo no se le pone la importancia, ni se enseña adecuadamente dentro de los parámetros de lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor no muda, hermano y hermana y amigo. La palabra del Señor no cambia, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra del Señor, oiga bien, no podemos estar nosotros buscándole renovaciones a la palabra. No, la palabra del Señor es viva y es eficaz, y es importante que esto lo entendamos, que la palabra del Señor, hermano, puede ser cada día para nosotros una restauración, una vida, y la estamos leyendo continuamente, y para cada día la palabra va a tener una porción importante para su vida. Pero es importante que atienda, que busque. Ahora usted dirá, pero ¿qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Únicamente, hermano, fortalézcase en obedecer la palabra, fortalézcase y anímese en vivir una vida de santidad agradable, en donde su cuerpo, en donde su alma esté viviendo en santidad. Si usted no vive en santidad, ¿cómo pretende que venga el Espíritu de Dios a su vida a bautizarle? Eso va a ser imposible. No puede ser. Así que, ¿quiere usted el Espíritu Santo? Obedezca la palabra, viva la palabra, manténgase en santidad, fortalézcase, lea la palabra de Dios. Léala, obedézcala y escúchela. Si usted la está escuchando, aquí puedo decirle algo importante. Si usted la escucha, este es un hijo de Dios. Si usted no la escucha, tenga cuidado, porque puede ser que no sea un hijo de Dios. Se oye fuerte. Pero oiga, no puedo mentirle. No puedo engañarle. No puedo decirle, venga, hermano, y váyase para el cielo. Y si no es cierto, yo tengo que hablarle la verdad, hermano y amigo, amiga. Usted que está escuchando en su casa, en cualquier lugar, en su vehículo, donde quiera que vaya, la palabra tiene que hablarse con verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que salir del acomodo, tenemos que salir de ese confort de nuestra vida que en el mundo, acá en esta tierra, podamos estar teniendo, y que podamos estar pensando que vamos para el cielo, y puede que no sea así. Así que por favor, hermano, fortalézcase, anímese, viva la palabra, obedézcala. Procure crecer en su fe y pídale al Señor ser lleno de su Espíritu Santo. Y no ponga sus ojos en lo que otras personas le dicen si está fuera de la palabra. Quédese en la palabra del Señor y verá cómo el Señor le va a bendecir. Amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, hermano, en su casa, en su hogar, en sus familias, sanándoles, bendiciéndoles, y que el Señor les prospere en todo lo que hacen, y que su vida prospere, así como también dice la palabra, prospere su alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia, orando, Padre, y poniendo, Señor amado, a las personas que nos están oyendo y viendo, Señor amado. Bendice, Señor, de la gloria, todo este pueblo, Señor, y fortalece, Señor amado. Señor, esas mentiras y engaños que están dentro de las áreas doctrinales, amado Dios, en el medio, Señor eterno, obra, Señor de la gloria, para que, Señor de la gloria, en tu pueblo, Señor amado, ellos puedan entender y comprender lo que es una mentira y lo que es, Padre de la gloria, un engaño, y lo que verdaderamente es tu palabra como verdad, Señor eterno. Bendice a tu pueblo y fortalécele, anímalo, Señor de la gloria, y que en el nombre poderoso del Cordero Santo podamos tener la dirección y esa guianza de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, Señor. Amén. Que el Señor bendiga a todo su pueblo. Amén.
Nos vemos en la próxima ocasión si el Señor no ha venido por nosotros. Eres